Ya, acá hay dos temas importantes, que es lo que vamos a revisar, la parte de trauma torácico y la parte de valvulopatías, ¿ya? Que son los dos temas más importantes. Ya luego en el llenado de fijas vamos a completar el resto de temas, ¿no? Muy bien, entonces en la parte de trauma torácico es importante recordar las recomendaciones de la ATLS, ¿no? Entonces en la ATLS lo que nos recomienda en la revisión primaria, y eso es lo más importante, es descartar las principales causas de muerte inmediata, ¿no? En un paciente con trauma torácico. Entonces, en esa revisión primaria debemos descartar lo que viene a ser el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el taponamiento cardíaco, un hemotórax masivo, ¿no es cierto? Masivo, y lo que viene a ser la lesión traqueobronquial. ¿Correcto? Esta es la última que se ha agregado, ¿no? La lesión traqueobronquial, porque antes estaba en la revisión secundaria. Entonces, estas 5 patologías siempre debemos hacer en nuestro ABC, ¿no es cierto? Lo que viene a ser vía aérea, ventilación, circulación de todo paciente politraumatizado. Debemos siempre descartar de forma inmediata estas 5 patologías y tratarlas, pues, de forma oportuna para la sobrevida del paciente, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer concepto que deben recordar, ¿no? La revisión primaria. Todo lo demás está en la revisión secundaria. Por ejemplo, si te dicen lesión diafragmática, lesión de grandes vasos, el tórax inestable o bolet costal, etcétera. Todo lo demás está en la revisión secundaria, ¿no? Muy bien, vamos ahora a diferenciar algunos conceptos, ¿no? De trauma torácico. Por ejemplo, tenemos acá lo que viene a ser el hemotórax, ¿correcto? En el caso del hemotórax, el acúmulo de sangre, ¿no es cierto?, en el espacio intratorácico se debe principalmente a lo que viene a ser la laceración del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar se lacera, ¿no? O en algunos casos también hay ruptura de vasos, rupturas de arterias, ¿no? Como por la arteria torácica interna o las arterias intercostales, etcétera, ¿no? Entonces eso hace, por ejemplo, que se produzca un hemotórax masivo generalmente cuando hay lesión de arterias, ¿no? Muy bien. ¿Cómo definimos un hemotórax, no es cierto, en el espacio intratorácico, en el espacio pleural? Porque el hematocrito a nivel pleural es más del 50% que el hematocrito a nivel sérico. Ese concepto deben recordar, ¿no? Entonces, cuando el hematocrito pleural es más del 50% del hematocrito sérico, entonces estamos hablando de un hemotórax. En la clínica, el paciente, recuerden que va a venir con dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Dificultad respiratoria, con disnea, con taquipnea, con taquicardia, pero en el examen físico rápidamente tú te das cuenta que se trata de un hemotórax, porque a la percusión te van a decir, aparte, ¿no?, de que está disminuido el murmullo vesicular, no pasa el murmullo vesicular a la auscultación, en la percusión nos van a decir esto, la famosa matidez, y eso rápidamente nos debe llevar a pensar en un hemotórax, ¿no es cierto? La matidez. Muy bien. Si el paciente está inestable, o sea, está chocado, está hipotenso, rápidamente debemos hacer una ecografía FAS. El ECOFAS, acuérdense, es el procedimiento de elección cuando el paciente está chocado, está inestable, está hipotenso, ¿no es cierto? Pero también nos sirve la radiografía, miren, la radiografía también. La ventaja del ECOFAS es que tiene alta sensibilidad, porque detecta acúmulos a partir de 20 mililitros. En cambio, en la radiografía de tórax, ¿no?, recordemos que acá hay alta especificidad en la radiografía de tórax, ¿correcto? Entonces, cuando vemos en la radiografía de tórax, vemos pues que el acúmulo recién se muestra en la placa a partir de los 200 mililitros. A partir de los 200 mililitros, ¿correcto? Ya está. Entonces, ahí se pueden dar cuenta pues que el ECOFAS en el paciente inestable es la prueba de elección porque tiene alta sensibilidad,
¿no es cierto? Detecta a partir de 20 mililitros. Pero la radiografía de tórax tiene buena especificidad y como están viendo acá, nos van a describir así, ¿no? Como una zona radiopaca. ¿Ya? Recuerden que en la radiografía lo blanco es radiopaco, ¿no? Radiopaco en el tercio inferior, en los 2 tercios inferiores del hemitórax izquierdo, compatible con un trauma torácico, eso nos debe hacer sospechar de un hemotórax, ¿correcto? De un hemotórax. Muy bien, pero también tenemos, entonces eso ya en la evaluación diagnóstica, el gol estándar, ¿no? Si te preguntan la prueba de oro, y eso es en general la prueba de oro o gol estándar en un trauma torácico, es la tomografía, Pero esto se hace generalmente cuando el paciente pues está estable hemodinámicamente, ¿no? Estable hemodinámicamente. La tomografía viene a ser ya el gol estándar. Ahora, lo que siempre preguntan, el drenaje, ¿no es cierto? El drenaje. Doctores, el drenaje del hemotórax se hace en la mayoría de los casos, porque la sangre se complica con infección, se hace empiema, se fibrosa, hace un fibrotórax. Entonces hay que drenar, ¿correcto? Siempre hay que buscar frente a un hemotórax, drenaje torácico. Ahora, ¿cómo se llama el drenaje torácico terapéutico, no? Porque lo que ustedes ven en neumología es el diagnóstico, la toracocentesis. Eso acá olvídense. Cuando hablan de trauma torácico, no, olvídense de la toracocentesis. Eso es en neumología, para ver exudado, trasudado, sus criterios de Light. Acá no. Acá van a escuchar el término de toracostomía, ¿correcto? Miren, la S, miren cómo hace la diferencia. Toracostomía. Ese es el drenaje terapéutico. La toracostomía no es más que la colocación de un tubo de drenaje torácico. Tubo de drenaje torácico. Recuerden, esto se coloca en el 5º espacio intercostal con la línea axilar media o en algunos casos con la línea axilar anterior. ¿Ya? Entonces, en el 5º espacio intercostal lindante con la línea axilar media, colocamos el tubo de drenaje torácico. Y eso es la toracostomía, ¿correcto? Y con ello cuantificamos cuánto de volumen, ¿no?, va a drenar. Y de tal manera que cuando me dicen que el volumen es más de 1500 mililitros, ¿correcto? O es más de 20 mililitros por kilo de peso, ahí le colocamos un apellido, el hemotórax masivo. Hemotórax masivo, cuando es más de 1500 mililitros de drenaje o más de 20 mililitros por kilo. O el hemotórax continuo, cuando drena más de 200 mililitros por hora. Ese es el hemotórax continuo. Entonces, cuando a ti te coloquen el caso clínico de que drena por el tubo de drenaje, ¿no es cierto?, torácico, por el tubo de drenaje, drena más de 1500, más de 20 mililitros por kilo o más de 200 mililitros por hora, te están haciendo entonces mención del hemotórax masivo o el hemotórax continuo, como estamos mencionando, y ahí sí la conducta es la cirugía. ¿Y cómo se llama la cirugía? La toracotomía abierta. Toracotomía, ahí nos comemos la S, ¿no es cierto? Toracotomía abierta, o sea, el procedimiento ya quirúrgico. Eso es muy importante entonces que recuerden. Primero es la colocación de tubo de drenaje. Cuando nos digan la cantidad, entonces si cumple el criterio de hemotórax masivo o hemotórax continuo, ahí recién viene el procedimiento quirúrgico. No marquen de frente toracotomía abierta, no marquen de frente. Ese es el último procedimiento, es la cirugía, ¿correcto? Primero es la toracostomía, con S, toracostomía, colocación de tubo de drenaje, o para complicarles la vida, ¿ya? Y ese es justamente el dato que les quiero mencionar. A veces a la toracostomía, para confundirte, también le llaman así, toracotomía, doctor, toracotomía, pero mínima cerrada, es lo mismo, ¿correcto? Por eso acá hay bastante confusión, pero quiero que tengan el concepto claro. Es drenaje torácico, colocación de tubo, toracostomía o toracotomía mínima cerrada. Todos esos son sinónimos, doctores, son sinónimos, ¿correcto? Ya está. La cirugía es lo final, lo último. Cuando ya te digan
que tiene criterios de hemotoras masivo o hemotoras continuo, y ahí recién ya marcamos toracotomía abierta, es lo último, ¿correcto? Entonces tienen que diferenciar los conceptos, ¿ah? Ya vamos a agrandar esto. Bien, en lo que es el, vamos a ir ahora por acá, en lo que es el neumotórax, vamos ahora al neumotórax, ¿correcto? En el caso del neumotórax, doctores, ¿ya? En el caso del neumotórax, vamos a tener lo siguiente. Es el acúmulo de aire en el espacio pleural, en el espacio intratorácico, ¿no es cierto? Y eso va a provocar, obviamente, colapso alveolar, ¿ya? Es el acúmulo de aire. Entonces acá hay que distinguir de lo que viene a ser el neumotórax simple, el neumotórax abierto y el neumotórax a tensión, ¿correcto? A tensión. Ya está. Esos son los tres tipos. Neumotórax simple, neumotórax abierto y el neumotórax a tensión, ¿ya? En el caso del neumotórax simple, recuerden que acá, si es menos del 20%, miren la conducta y ese es el dato, simplemente se observa. Un neumotórax simple menor del 20% de compromiso, ¿no?, pulmonar, o menos de 2 centímetros también le pueden decir, simplemente se observa, doctores, se observa, no amerita tratamiento. El problema viene acá, cuando es el neumotórax abierto o el neumotórax a tensión. Acá sí viene el problema. En el neumotórax abierto se establece un mecanismo de válvula llamada bidireccional. O sea, el aire entra y sale, pero entra más, ¿no?, de lo que sale, por eso se acumula aire. En el neumotórax a tensión es una válvula unidireccional. El aire solo entra, doctores. Por lo tanto, de manera continua se está acumulando aire en el espacio intertorácico. Eso hace que la presión aumente, ¿no es cierto? De lo que era negativa, recuerden, la presión pleural intratorácica es negativa, se va volviendo positiva y es por eso que colapsa el pulmón. Entonces el paciente, obviamente, al tener colapso alveolar va a tener síntomas, ¿no es cierto? Entonces va a tener dificultad respiratoria, también te van a decir paciente con disnea, paciente que no pasa el murmullo vesicular, pero en la percusión te dan el dato. Si en el hemotórax te decían matidez, acá te van a decir hipersonoridad. Hipersonoridad, ¿correcto? Hipersonoridad. Entonces, esa hiperresonancia, hipersonoridad nos debe hacer, pues, sospechar clínicamente de un neumotórax, ¿correcto? De un neumotórax. Muy bien. Pero obviamente el neumotórax a tensión va a tener algo adicional. ¿Por qué? Porque el neumotórax a tensión, como es un acúmulo de aire de manera continua, progresiva, te van a decir que el paciente va a tener ingurgitación yugular, desviación de la tráquea. Se desvía la tráquea, doctores. Se desvía la tráquea hacia el lado contralateral. ¿Cómo podemos ver? Miren, en esta radiografía. Hemos dicho, la radiografía tiene alta especificidad. Entonces, miren en esta radiografía de un neumotórax a tensión, cómo aumenta, ¿no es cierto?, la radiotransparencia o radiolucidez en el parénquima, ¿no? Te lo van a describir así en la radiografía. Radiotransparencia, radiolucidez, y miren el colapso del pulmón, y miren cómo la tráquea y las estructuras del mediastino, ¿no es cierto?, se desvían hacia el lado sano, hacia el lado contralateral. Cuando tú escuches ese dato, ¿no?, de hiperresonancia, con desviación de la tráquea, con ingurgitación yugular, porque recuerden que el neumotórax a tensión da shock obstructivo, ¿ya? Por eso hay ingurgitación yugular. Entonces hay que pensar en neumotórax a tensión, que como hemos dicho, junto al neumotórax abierto hay que resolverlo de forma inmediata. ¿Y cómo vas a resolver el neumotórax a tensión? Si ya sabes que te están dando desviación de la tráquea, ingurgitación yugular. La forma inmediata, como puedes resolver, es con drenaje torácico. Pero acá el drenaje, a diferencia del hemotórax, lo puedes hacer con una aguja. En la sangre no, en la sangre la aguja se coagula al final y no
drena nada, pero en el neumotórax sí. Por eso te pueden poner el famoso angiocatéter para el drenaje torácico. El angiocatéter se coloca, recuerden, en el segundo espacio intercostal, colindante con la línea media clavicular. Ahí se coloca, cuando es un neumotórax a tensión. O colocas tubo de drenaje torácico en el quinto espacio con la línea axilar media. Quinto espacio, línea axilar media. ¿Qué estamos haciendo? Drenaje. O sea, en ambos casos, lo que estamos haciendo es una toracostomía. Nuevamente, ostomía, toracostomía. ¿Correcto? Drenaje, toracostomía. Ya sea, pero acá, con aguja o con tubo. Tienes esas dos opciones en el neumotórax a tensión. Hacer un drenaje, una toracostomía con angiocatéter en el segundo espacio, línea media clavicular, o con un tubo de drenaje, ya si tienes las condiciones, en el quinto espacio, línea axilar media. Nuevamente, no hay resolución si un neumotórax, doctores, si un neumotórax persiste a pesar del drenaje, entonces hay que descartar lesión traqueobronquial. Ese es un dato. Si un neumotórax no resuelve, es recurrente, a pesar del drenaje, descartar lesión traqueobronquial. ¿Ya? Eso tenemos que hacer. Muy bien. En el caso del neumotórax abierto, se coloca un parche oclusivo que se llama de 3 lados. Porque uno de los 4 lados, pues en realidad tiene 4 lados, pero uno de ellos se deja abierto para que el aire pueda fugar, pueda escapar, ¿no? Por eso se llama parche o vendaje oclusivo de 3 lados. Ese es en el caso del neumotórax abierto, ¿ya? Muy bien. Y en el caso del neumotórax simple, recuerden, si es menos del 20%, se observa. Si es más del 20%, hay que drenarlo. Y se drena con tubo de drenaje, pues, ¿no? Con toracostomía, para sacar el aire, ¿no? Muy bien. Ese es entonces en el caso del neumotórax. Luego tenemos por acá otro, lo que viene a ser, y por eso no está en la revisión primaria, pero les preguntan, ¿no? Por eso lo he colocado, que es el tórax inestable, ¿correcto? El tórax inestable, también llamado bolet costal, también llamado tórax flotante, ¿ya? Entonces, tórax inestable, bolet costal o tórax flotante. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo se define? Como una fractura, ¿no es cierto?, de 2 o más costillas. 2 o más fracturas costales, pero en 2 puntos diferentes. 2 puntos diferentes. Entonces, hay fracturas, ¿no es cierto?, múltiples de costillas, 2 o más, pero en 2 puntos diferentes. De tal manera que ese segmento costal queda flotando, queda inestable. Ya está. Entonces, el paciente clínicamente, ¿qué es lo que va a tener? Clínicamente va a tener lo siguiente, ¿no? Clínicamente va a tener, pues, aparte de dificultad para respirar, porque como hay fracturas, le duele a la hora de respirar, entonces tiene crepitaciones, ¿no?, a nivel costal, y la famosa respiración paradójica. Eso nos debe orientar a esta patología, la respiración paradójica. Entonces, ¿por qué? Porque el tórax se infla, ¿no?, el segmento que está inestable se infla en expiración y se desinfla en la inspiración. O sea, es lo contrario de la respiración normal, ¿no? Entonces, ese segmento, ¿no?, cuando el paciente expira, entonces se abomba. Y cuando el paciente inspira, se deprime. Entonces, esa respiración paradójica que lo hace el músculo serrato anterior es lo que nos puede orientar también al diagnóstico, ¿no es cierto? Muy bien. Tratamiento. Doctores, acá el tratamiento del tórax inestable va en función de la insuficiencia respiratoria. Y eso es un concepto que deben recordarse. El 80% de los pacientes que hacen tórax inestable van a hacer una contusión pulmonar. O sea, se asocia a una contusión pulmonar. Doctores, y la contusión pulmonar no es más que la hemorragia a nivel de los alvéolos.
Los alvéolos, producto del traumatismo, empieza a sangrar. Entonces, ¿eso qué va a generar? Infiltrado alveolar, bilateral y compromiso de la función respiratoria. Entonces, el paciente va a hacer una insuficiencia respiratoria. A las 6, a las 24 horas después del trauma, se establece una contusión pulmonar, ¿ya? A las 6, 24 horas posteriores al trauma. Muy bien, entonces en el manejo, ¿qué se debe hacer en el manejo? En el manejo hay que pasarle oxígeno al paciente, oxigenoterapia. Hay que restringir líquidos debido a los infiltrados por la hemorragia. O sea, per se ya el pulmón puede estar congestionado en la contusión pulmonar, entonces hay que restringir líquidos, porque si pasamos líquidos a libre albedrío, podemos llevar a más congestión en el pulmón. Por eso dentro del tratamiento está eso, oxigenoterapia, restricción de líquidos para evitar mayor congestión pulmonar, ¿no es cierto? La analgesia, muy importante, que debe ser local, muchas veces se hace analgesia local porque hay una fractura y el dolor le restringe la respiración al paciente. Entonces hay que calmar el dolor para que el paciente pueda respirar mejor. Y si ya hay una respiración o una insuficiencia respiratoria grave, recuerden que ahí ya el paciente va a pasar a ventilación mecánica invasiva. Hay que intubarlo y hay que someterlo a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Cuando ya la insuficiencia respiratoria es grave, ¿ya? Ese es el manejo, digamos, común del tórax inestable. Bueno, y finalmente tenemos acá lo que es el taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Muy bien, el taponamiento cardíaco, correcto, que al igual que el neumotórax a tensión, lleva al paciente a shock obstructivo. Recuerden, ¿ah? ¿Quién produce shock obstructivo? Por compromiso del llenado del corazón, ¿no? El taponamiento, el neumotórax a tensión también te da shock obstructivo, ¿ya? El neumotórax a tensión también, ¿no? El tromboembolismo pulmonar también, que lo ves en neumología, te lleva a shock obstructivo. Pero bueno, el taponamiento. En este caso, el taponamiento cardíaco es el acúmulo de sangre, ¿no? En el pericardio, ¿ya? Ahora, de manera aguda, recuerden, el corazón se tapona con más de 250 mililitros de sangre, de manera aguda, ¿correcto? Que es lo que pasa en el traumatismo. Pero les dejo acá el dato crónico, con cuándo se tapona si hay un derrame crónico, con más de 2 litros, más de 2 litros. Pero acá, más de 250 mililitros porque un trauma es algo agudo, ¿no? Entonces ahí el corazón hace sangrado, se acumula pues sangre en el hemopericardio, se produce un hemopericardio y eso compromete la diástole, el llenado del corazón, ¿no es cierto? Y acá la clínica sí es florida, tú tienes que reconocerlo por la clínica, ¿no es cierto? La famosa triada de Beck, que siempre te preguntan en taponamiento. ¿Cuál es tu triada de Beck? Tu triada de Beck es el paciente que tiene, ¿no es cierto?, ruidos apagados. Es el paciente que tiene hipotensión arterial. Y es el paciente que tiene ingurgitación yugular. Entonces, un paciente con ruidos apagados, ruidos de baja intensidad, te dicen, ¿no? Corazón quieto, ruidos apagados, con hipotensión arterial y con ingurgitación yugular, o también te pueden decir aumento de la presión venosa central, es lo mismo. Esa es la famosa triada de Beck: corazón quieto, hipotensión arterial, ingurgitación yugular. Y de paso te dan el dato del pulso, ese pulso que baja, miren, de intensidad en la inspiración, el famoso pulso paradojal, ¿no es cierto? El pulso paradojal es el pulso que disminuye más de 10 milímetros de mercurio, más de 10 milímetros de mercurio, ¿correcto? ¿No es cierto? En inspiración, ¿ya? Disminuye más de 10 milímetros de mercurio en inspiración. Ese es el llamado pulso paradojal. Y en este caso el pulso paradojal, ¿correcto?, es un pulso que puede salvar la vida al paciente, ¿no? Cuando diagnosticamos en un trauma torácico pulso paradojal, rápidamente debo pensar en taponamiento cardíaco,
¿ya? Taponamiento cardíaco. Entonces, como ven, la clínica es florida, ¿no? Le identifican rápidamente. En una radiografía podemos ver esto, ¿no? Miren, el corazón está grande, ¿no? Como si hubiera una cardiomegalia, ¿no? ¿Ya? Una cardiomegalia, miren, corazón grande, debido al hemopericardio, pues, ¿no? Por eso a veces en algunos casos el murmullo vesicular en las bases del pulmón disminuye, pero no es por el compromiso del pulmón, sino debido al crecimiento de la silueta cardíaca por el acúmulo de sangre, ¿ya? Ese aumento de la silueta cardíaca hace que en las bases de los pulmones se ausculte menor murmullo vesicular, ¿ya? Pero no es por compromiso del pulmón, sino es por aumento de la silueta cardíaca. Muy bien. ¿Qué hacemos en el taponamiento cardíaco, ¿no? El ECOFAS es nuestra prueba rápida, sensible. La radiografía, como están viendo acá, específica. Pero el gol estándar, ojo acá, la prueba de oro, es el ecocardiograma, ¿ya? Que al igual que, como hemos mencionado, la tomografía se hace pues cuando el paciente esté estable, o bueno, si tenemos a disposición, ¿no? El ecocardiograma, ¿ya? Es la prueba de elección, ¿ya? Y el dato específico que nos van a decir acá es el colapso de cavidades derechas. Compromiso, colapso de aurícula, colapso de ventrículo derecho. El colapso de las cavidades derechas es lo que viene a ser el dato específico en el ecocardiograma de un taponamiento cardíaco, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos acá el drenaje, que es la pericardiocentesis. Ese es el tratamiento, ¿no? Pericardiocentesis. Cuando es sin guía ecográfica, no tenemos ecografía a la mano, entonces a ciegas la pericardiocentesis se llama la pericardiocentesis subcostal, ¿ya? Cuando es a ciegas, ¿ya? En cambio, cuando es por guía ecográfica se hace la paracentesis paraesternal izquierda, cuando se hace por guía ecográfica, ¿ya? Si es a ciegas, la pericardiocentesis subcostal, o sea, el drenaje, la punción, se hace entre la apófisis sifoides del esternón y el último reborde costal, ¿no? Entre la apófisis sifoides y el último reborde. Esa es la subcostal, las ciegas. Y la paraesternal izquierda ya es cuando tenemos guía ecográfica, ¿ya? Guía ecográfica, que es lo recomendable, ¿no? Es mejor la pericardiocentesis guiada por una ecografía, ¿ya? Para evitar mayor complicación. Muy bien, doctores, ahí entonces tienen los datos de lo que viene a ser un paciente con trauma torácico. Ahora vamos a ver lo que viene a ser las valvulopatías, ¿ya? En el caso de las valvulopatías, ¿ya? Recordar pues que hay dos tipos de valvulopatías, ¿no es cierto? Las estenosis y las insuficiencias, ¿ya? Acá quiero precisarles algo, ¿no es cierto? Las estenosis, ¿ya? Generalmente son crónicas. ¿Estamos? Son crónicas las estenosis. A diferencia de las insuficiencias, que pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Eso tienes que recordarte. Las estenosis generan sobrecarga de presión. Las insuficiencias generan sobrecarga de volumen. Por eso también te van a decir así, estenosis, sobrecarga sistólica, presión. Insuficiencia, sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica. ¿Estamos? Entonces son diferencias que tú tienes que acordarte, ¿ya? Para ver algunos datos de la fisiopatología, ¿ya? Mientras que las estenosis son crónicas, generan sobrecarga de presión, las insuficiencias son agudas o crónicas y generan sobrecarga de volumen. Entonces, como la estenosis es crónica y genera sobrecarga de presión, ¿qué va a generar en los ventrículos? En los ventrículos va a generar hipertrofia, miren, va a generar hipertrofia, ¿correcto? En cambio, las insuficiencias, la crónica, no la aguda no genera cardiomegalia, ¿correcto? La que genera cardiomegalia es la forma crónica, porque la crónica se compensa, y esa es la diferencia. Cuando a mí me preguntan, doctor, ¿cómo diferencio la insuficiencia aguda de la crónica? Es que la aguda
no tiene cardiomegalia. Por eso su clínica es muy severa. El paciente está muy descompensado, como vamos a ver, en la aguda, porque no compensa con la cardiomegalia. La crónica tú lo vas a ver al paciente mejor, con menos síntomas. ¿Por qué? Porque la crónica, la insuficiencia crónica, ¿no?, por sobrecarga de volumen, lleva a una dilatación, ¿correcto? A una dilatación. Recuerden que en las estenosis solo crece la cavidad que está por encima. En las insuficiencias crece la cavidad que está por encima y que está por debajo. Doctor, no le entiendo. A ver, si estamos en una estenosis aórtica, entonces por encima de la aorta, ¿quién está? El ventrículo izquierdo. Esa es la que se va a hipertrofiar. En la estenosis aórtica, el que está encima es el ventrículo izquierdo. Entonces se hipertrofia el ventrículo izquierdo. Pero si te hablan de insuficiencia aórtica crónica, se dilata el que está por arriba y por debajo. ¿Quién está por encima de la válvula aórtica? El ventrículo izquierdo. Este se dilata. ¿Y quién está por delante de la aorta? La aorta ascendente también se dilata y produce un aneurisma de aorta. Miren, ya te di un dato. La insuficiencia aórtica crónica te lleva a dilatación aneurismática de la aorta ascendente, porque crece el que está por encima y el que está por debajo. ¿Ya? Ese concepto, acuérdate. Muy bien, recuerden que la estenosis es un defecto en lo que viene a ser la apertura de la válvula, ¿no? No se abre bien la válvula. En cambio, la insuficiencia es un defecto en el cierre de la válvula, no se cierra bien. ¿Ya? Muy bien, entonces hecho esa pequeña introducción desde el punto de vista fisiopatológico, creo que nos va a ayudar a entender mejor la clínica y los datos de la fisiopatología de las valvulopatías del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces comenzamos, ahora sí. Vamos a revisar primero las del lado izquierdo. Y van a darse cuenta que por espejo, doctores, yo le llamo así, por espejo, ustedes van a sacar la clínica de las valvulopatías del lado derecho. Que no, a veces no las menciono porque no preguntan en el examen. En realidad no ha venido ninguna pregunta, ¿no? Muy poco, creo que no he visto en el banco de preguntas algo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con lo que viene a ser las valvulopatías del lado derecho. Pero doctores, como estamos cerca al examen, sí conviene revisarlos. ¿Por qué? Porque si les viene por A o B, entonces van a aplicar la memoria a corto plazo. Se van a acordar, porque lo estamos viendo a menos casi de un mes del examen, ¿no? Casi a un mes del examen. Entonces se pueden recordar, ¿ya? Entonces vamos a aplicar eso, ¿ya? Por eso es que acá les voy a mencionar algo de las valvulopatías del lado derecho, ¿no? Cosa que si les viene, bueno, ya ahí han sacado una ventaja enorme, ¿no? Porque casi no se enseña esas valvulopatías. Pero en fin. Entonces, comenzamos. La estenosis aórtica. ¿Por qué comienzo con esta? La estenosis aórtica es la más frecuente, la valvulopatía más frecuente, ¿correcto? Ese es un dato. Miren, la estenosis aórtica tiene dos causas. Vamos a comenzar con la etiología. Tiene dos causas. ¿Cuáles son las dos causas? En gente joven y en adulto mayor. En el adulto mayor, la causa de estenosis aórtica viene a ser lo que están viendo ahí. La válvula degenerativa, la válvula que ha degenerado, se ha calcificado. Esa es la causa más frecuente de estenosis aórtica. Entonces, como cada vez aumenta la esperanza de vida, es por eso que cada vez es más frecuente la estenosis aórtica, ¿no? Porque cada vez aumenta la esperanza de vida. Pero en gente joven, si te dicen en gente joven una estenosis aórtica, doctores, ahí tienen esto de acá, la famosa válvula bicúspide, que es la causa congénita. En gente joven, la estenosis aórtica es congénita por válvula bicúspide o en casos más raros ya unicúspide, ¿ya? Tú cuando veas en un ecocardiograma la válvula aórtica lo vas a ver así, miren, ¿no? ¿A quién te hace acordar? Al carrito, ¿no? Al carrito, al Mercedes-Benz, le llaman así, ¿no? Signo del Mercedes-Benz, porque la válvula aórtica tiene así, una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior. Tú lo vas a ver así. Pero en el joven que tiene estenosis aórtica congénita por válvula bicúspide, solo vas a ver dos valvas, una anterior y una posterior, ¿ya? Pues se le llaman signo de la boca del pescado,
¿ya? Que hay un pescado, como un pescadito, ¿no? Signo de la boca de pescado. Entonces miren la diferencia etiológica en un adulto mayor, en un joven. Ahora, cuando diagnostican en jóvenes una estenosis aórtica, descarten coartación de la aorta. Descarten aneurisma de aorta, doctores, porque se asocia. Eso también es muy importante a veces en medicina, ¿no? Uno va a encontrar lo que busca. Entonces, si yo sé que tengo un paciente con estenosis aórtica congénita, ¿esto con qué se asocia? Con coartación de la aorta, con aneurisma de aorta. Entonces, hay que buscar, ¿no es cierto? Hay que buscar. Muy bien, ese es entonces en cuanto a la etiología de la estenosis aórtica. Vayamos a la clínica. ¿Cómo es la clínica de la estenosis aórtica? Te lo han preguntado más de una vez. Tiene una triada típica, ¿verdad? ¿Con qué comienza? Con angina, luego síncope y al final disnea. Entonces, y esto no solo te habla de la clínica, sino también del pronóstico del paciente. Porque cuanto más síntomas en el paciente, tiene peor pronóstico. De tal manera que cuando aparece la disnea, doctores, eso ya es mal pronóstico en el paciente, ¿ya? Entonces su triada es angina, síncope, disnea. Y disnea es mal pronóstico porque quiere decir que ya es una estenosis aórtica muy sintomática, muy avanzada, y eso se correlaciona con muerte, ¿ya? Con muerte súbita. Doctor, ¿por qué hacen muerte súbita? Porque, como te había dicho, una estenosis genera sobrecarga de presión. ¿Y eso qué genera en el ventrículo izquierdo? Una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Miren, este es el ventrículo izquierdo. Hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y cuando el ventrículo izquierdo se hipertrofia, ¿qué genera? Arritmias. ¿De qué tipo? Ventriculares. Arritmias ventriculares. Un corazón hipertrofiado genera arritmias ventriculares. Y eso es lo que lleva a muerte súbita. Eso es lo que lleva a muerte. Mucho cuidado entonces con la estenosis aórtica. Debido a la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, desencadena arritmias ventriculares y eso produce muerte súbita en el paciente, ¿no? Y a veces pues el paciente no la cuenta. Ya está. Doctor, no me quiero acordar de la clínica. Bueno, ya, si no te quieres acordar de la clínica, lo mínimo que te tienes que acordar es el soplo. Si no te acuerdas del soplo, ya no vas a sacar ningún caso clínico de la valvulopatía, porque el soplo es cardinal. Entonces, ¿cómo es el soplo de la estenosis aórtica? Mira, ahí te lo estoy colocando. Es un soplo que se da en la sístole, ojo, soplo sistólico. ¿Ya? Porque el flujo turbulento se da a la eyección de la sangre, ¿no? O sea, cuando el ventrículo izquierdo le quiere dar sangre a la aorta, eso es eyección, eso es sístole. Entonces ahí, ¿quién va a obstruirse? La válvula aórtica. Pues es soplo sistólico. Pero que se irradia ¿a dónde? Miren, a las carótidas, es decir, al cuello. Entonces, cuando te hablen de, ya te olvidaste la clínica, pero te dicen soplo sistólico que se va al cuello, a las carótidas. Bueno, esa es la estenosis aórtica, ¿ya? Esa es la estenosis aórtica. Muy bien. Obviamente el soplo sistólico es en el foco aórtico, ¿no? Recuerden que el soplo, entonces, de la estenosis aórtica es en el foco. ¿Y dónde está el foco aórtico? Acá. En el segundo espacio paraesternal. Derecho, acuérdense, segundo espacio paraesternal derecho. Entonces, si te dicen ahí, soplo sistólico en el foco aórtico, segundo espacio paraesternal derecho, que se va al cuello, esa es la estenosis aórtica. ¿Ya, doctores? Muy bien. Apréndanse bien, porque esta es la que más preguntan, ¿ya? La estenosis aórtica es la que más preguntan, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es en cuanto a la clínica. Un dato de la estenosis aórtica es que también se asocia, miren cómo sobre todo la etiología congénita, se asocia con angiodisplasia, la estenosis aórtica congénita. ¿Y eso qué genera? Hemorragia digestiva baja. Y eso tiene un nombre, doctores. Se llama síndrome de Heide.
Síndrome de Heyde es una estenosis aórtica congénita más hemorragia digestiva baja por angiodisplasia. Síndrome de Heyde. Cuidado, les pregunten. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a la contraparte, que es la insuficiencia aórtica. ¿Ya? Entonces miren cómo la estenosis aórtica, su soplo es en la sístole. ¿Ah? Por eso les he puesto acá entre el primero y el segundo ruido. Sístole. En cambio, la insuficiencia aórtica es en la diástole. Entonces, si tú te acuerdas de la estenosis aórtica, que su soplo es en sístole, entonces la insuficiencia aórtica será en diástole. No puede ser en el mismo, pues, tiene que ser en la otra parte del ciclo cardíaco. O sea, es un soplo diastólico. ¿Ya? Muy bien, entonces la insuficiencia aórtica, como les había comentado, doctores, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿verdad? Porque las insuficiencias son agudas o crónicas. Si es aguda, ¿cuál es la causa de insuficiencia aórtica aguda? La endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa. ¿Qué más? La disección de aorta también puede generar una insuficiencia aórtica aguda. En cambio, crónica, acá tenemos la fiebre reumática, produce insuficiencia aórtica crónica. ¿Quién más produce? La espondilitis anquilosante. Miren cómo esta enfermedad reumatológica, que en oftalmo habíamos dicho se asocia a uveitis anterior, ¿no es cierto? Ahora en cardio tienes que acordarte que se asocia a insuficiencia aórtica, ¿no? Tu test de Schober positivo, etcétera, ¿no? Tienes que ir asociando. Fiebre reumática, espondilitis anquilosante, vasculitis, la arteritis de la temporal, por ejemplo, produce insuficiencia aórtica. Sífilis, la aortitis por sífilis genera insuficiencia aórtica, ¿ya? Las colagenopatías, síndrome de Marfan, ¿ya? También producen insuficiencia aórtica. En este caso, crónica, pues, ¿no? Crónica, ¿ya? Muy bien, entonces, en el caso de la insuficiencia aórtica aguda por endocarditis, por disección, como es algo agudo, hemos dicho que no hay cardiomegalia, ¿no es cierto? Y como no hay cardiomegalia, ¿quién sufre? El pulmón, porque recuerden que la insuficiencia da sobrecarga de volumen. Entonces, todo el volumen, ¿no es cierto?, que regresa de la aorta al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa al aurícula izquierda y luego al pulmón. Entonces, ¿qué se produce acá? Un edema agudo de pulmón. Por eso la clínica es severa. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia aórtica aguda? Edema agudo de pulmón. Porque todo el volumen regresa a los pulmones, al no haber cardiomegalia. Porque si hay cardiomegalia, entonces eso compensa, ¿no? Porque el volumen se va a quedar en el corazón, ya no regresa al pulmón. Pues en los cuadros agudos la clínica es grave, ya que acá no hay cardiomegalia. En cambio la crónica sí, la crónica compensa porque va a haber cardiomegalia. ¿Quién está por encima de la válvula aórtica? El ventrículo izquierdo y se dilata. ¿Quién está por debajo? La aorta ascendente también se dilata. Pues acuérdate, si te preguntaran qué valvulopatía produce aneurisma de aorta ascendente, la insuficiencia aórtica, ¿ya? La insuficiencia aórtica va a producir dilatación de la aorta ascendente, porque recuerden que se dilata la que está por encima y la que está por debajo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, eso produce. Entonces, como acá hay cardiomegalia, y lo marco así, en las crónicas va a haber cardiomegalia, porque el corazón compensa, a diferencia de la aguda. Entonces, el síntoma es más leve, pues, ¿no? Va a tener disnea, va a tener astenia, pero no llega a ser un edema agudo de pulmón. O sea, el paciente tolera mejor los síntomas. Muy bien. Lo que sí te debe llamar la atención en la insuficiencia aórtica, y te lo han preguntado, es su soplo. El famoso soplo diastólico, que le vamos a poner un epónimo, ¿ya? Se llama soplo de Austin-Fleet. Pregunta de examen. ¿Quién produce el soplo de Austin-Fleet? La insuficiencia aórtica, ¿ya? Más pulso, eso es también lo otro característico de esta valvulopatía, el pulso saltón o pulso Zeller.
Pulso saltón, pulso Zeller, soplo diastólico llamado soplo de Austin Fleet. Eso lo ves en la insuficiencia aórtica. En la estenosis aórtica, entonces, para hacer comparación, vas a tener otro pulso, el famoso pulso parvus tardus. Entonces ahí tienes para comparar, ¿no? La estenosis aórtica te da soplo sistólico que se va al cuello, pulso parvus tardus. La insuficiencia aórtica te da soplo diastólico, llamado de Austin Fleet, y te da el pulso saltón o pulso Zeller. Ahí tienes entonces para diferenciar. Muy bien. Y luego vamos con las valvulopatías, ¿no es cierto? En este caso, de la válvula mitral. Entonces, acá tenemos la insuficiencia mitral y acá tenemos la estenosis aórtica. La estenosis mitral. Doctores, la estenosis mitral, como estás viendo, miren, te da soplo en la diástole, porque se afecta el llenado, soplo en la diástole, ¿ya? Entonces, la estenosis mitral va a tener como etiología más frecuente a la fiebre reumática. Definitivamente, esta es la causa más frecuente de estenosis mitral. Y esta es la valvulopatía que predomina en mujeres, porque la estenosis aórtica, recuerden, predomina en varones. La estenosis aórtica predomina en varones. La estenosis mitral predomina en mujeres y la causa más frecuente, de lejos, es la fiebre reumática, de lejos, ¿no? Hay otras causas más raras, pues, ¿no? Por ejemplo, el mixoma, ¿no? Un mixoma, que es un tumor de la aurícula, también de la aurícula izquierda, puede obstruir la válvula mitral, ¿no? Ya está. Tiene su triada, igual que la estenosis aórtica. ¿Cuál es la triada de la estenosis mitral? Acá sí la disnea es el síntoma precoz. Disnea más hemoptisis, porque se rompen las venas bronquiales, hemoptisis. Entonces tú piensas en tuberculosis, ¿no? Disnea, hemoptisis, TB. No, pues una mujer que tiene buen peso. Entonces hay que buscar estenosis mitral. Y lo que te puede también llamar la atención es el embolismo. Embolismo en estas pacientes. ¿Por qué? Porque la estenosis mitral produce una severa dilatación de la aurícula izquierda. Ese es su remodelado. Mientras que la estenosis aórtica te producía hipertrofia del ventrículo izquierdo, la estenosis mitral te dilata la aurícula izquierda. Por encima de la válvula mitral, ¿quién está? La aurícula izquierda. Esa es la que se dilata. Y esto produce un trastorno del ritmo, que es la fibrilación auricular. Esta es la valvulopatía que se asocia a fibrilación auricular, ¿no? Entonces, por eso es que tiene embolismo. Por eso tiene embolismo. Muy bien. Soplo diastólico, ¿no es cierto? Como estamos mencionando, miren que se irradia al ápex. Soplo diastólico que se va al ápex, ¿no? Muy bien. Cuando la estenosis mitral ya es muy severa, miren, una estenosis mitral muy severa va a producir a la larga insuficiencia pulmonar. Porque una estenosis mitral severa, doctores, a la larga te dilata el ventrículo derecho, ¿ya? Por retrógrado, de forma retrógrada, te dilata el ventrículo derecho y eso te genera insuficiencia pulmonar y eso genera un soplo, ¿ya? Que les pueden preguntar, el famoso soplo de Graham-Still. ¿Ya? Si escuchan el término soplo de Graham-Still, ¿dónde lo vemos? En una estenosis mitral severa que está produciendo ya insuficiencia pulmonar. Ese es el soplo de Graham-Still. Se va a presentar en ese contexto, ¿no? En una estenosis mitral severa que ya está produciendo insuficiencia pulmonar, ¿ya? Insuficiencia pulmonar. Muy bien, entonces ahí tienen que recordarse de la estenosis mitral, ¿no? Acá hay un síndrome cuando asociamos estenosis mitral más
Comunicación interauricular, acuérdense de esta cardiopatía congénita, el CIA, que es una cardiopatía cianótica, la más frecuente en el adulto, ¿no? El ostium secundum, recuerden, ostium secundum. Entonces, esto se llama síndrome de Lutten-Bacher. Síndrome de Lutten-Bacher, por si acaso, por ahí les pregunten. Es la asociación de estenosis mitral con la comunicación interauricular, ¿no? Síndrome de Lutten-Bacher. Muy bien. Ese es entonces la estenosis mitral, doctores. Y luego tenemos por acá, correcto, la insuficiencia mitral. Nuevamente, la insuficiencia mitral, como toda insuficiencia, es aguda y es crónica. ¿No es cierto? Aguda o crónica. Muy bien. En caso si es aguda, endocarditis infecciosa, miren cómo las endocarditis son las que destruyen las válvulas y generan insuficiencia, o el infarto agudo de miocardio, porque necrosa los músculos papilares, doctores, y eso, ¿no es cierto?, hace perder la competencia de la válvula mitral, por necrosis de los músculos papilares. Muy bien, esa es la insuficiencia mitral aguda. La crónica es la fiebre reumática, la insuficiencia mitral crónica. Entonces, acuérdense de la famosa fiebre reumática, ¿no? Ahí está tu estreptococo, beta hemolítico del grupo A, tu piógenes, que por una reacción cruzada afecta al corazón y genera secuela valvular. La más frecuente, estenosis mitral. Segundo, insuficiencia mitral crónica. Por eso en muchos casos hablamos de la doble lesión. Si uno encuentra doble lesión de la válvula mitral, eso es típico de la fiebre reumática. La fiebre reumática es la que genera estenosis e insuficiencia mitral, ¿no? La famosa doble lesión. ¿Ya? Acuérdense por eso de la fiebre reumática, muy importante, ¿ya? Entonces la vemos acá también en la insuficiencia mitral crónica. Nuevamente, la aguda, como no hay cardiomegalia, doctores, ¿quién sufre? El pulmón, porque toda la sobrecarga de volumen va al pulmón y genera edema agudo de pulmón. Doctores, la fiebre reumática que genera insuficiencia mitral crónica sí va a generar cardiomegalia. ¿No es cierto? Hemos dicho, en el caso de insuficiencia, la que está por adelante y por debajo. ¿Quién está por arriba de la válvula mitral? La aurícula izquierda. ¿Quién está por debajo? El ventrículo izquierdo. Entonces se dilata tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo. Entonces recuerden que en la forma crónica hay cardiomegalia y eso es lo que compensa en la crónica. Pues acá el paciente va a tener disnea, pero leve, va a tener astenia, pero leve. O sea, el paciente clínicamente va a estar más estable. En cambio, las agudas, no. La aguda es edema agudo de pulmón, ya hay que operar. Las insuficiencias agudas de frente se meten a sala, ¿ya? Las agudas de frente se meten a sala. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos acá, ¿correcto? Soplo. ¿Dónde es el soplo? Ah, si la estenosis mitral, su soplo es en la diástole, la insuficiencia mitral es en la sístole, ¿no es cierto? Su contraparte. Y miren a dónde se irradia. Se irradia a la axila. Entonces, cuando te hablen de soplo sistólico que se va a la axila, insuficiencia mitral. Soplo sistólico que se va a la axila, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tienes la clínica, tienes los soplos, ¿no? Los remodelados cardíacos que se producen, y eso es lo que tienes que acordarte, porque si te viene un caso de valvulopatías, un caso clínico, no deberías fallar. ¿Correcto? No deberías fallar. Por eso es muy importante el soplo. Doctores, te recomiendo que te memorices el de la estenosis aórtica y de la estenosis mitral. Tú dices, estenosis aórtica, soplo sistólico, que se va al cuello. Ya está. Estenosis mitral, soplo diastólico, que se va al ápex. Soplo diastólico, que se le va al ápex. Ya está. Esos dos tienes que memorizar. Por defecto, ¿a quién vas a sacar? Por defecto vas a sacar a sus contrapartes, que son, ¿no es cierto?,
Entonces, si tú sabes que la estenosis aórtica da soplo sistólico, entonces la insuficiencia aórtica da soplo diastólico. Por contraparte, el famoso soplo de Austin Fleet. Si la estenosis mitral, tú sabes, ¿no?, que es soplo diastólico, entonces la insuficiencia mitral es soplo sistólico. ¿Te das cuenta? O sea, lo sacas por contraparte, como si fuera su espejo. Entonces, estenosis aórtica, soplo sistólico, que se va al cuello, insuficiencia aórtica, soplo diastólico. Estenosis mitral, soplo diastólico, estenosis mitral, soplo diastólico, su contraparte, insuficiencia mitral, soplo sistólico. ¿Ya? Es así como te tienes que acordar. Muy bien. De tal manera que las valvulopatías del lado derecho, de igual manera, la vas a sacar con el espejo. Entonces, miren, todo parte de que te acuerdes, estenosis mitral, soplo en la diástole. Entonces, la estenosis aórtica, ¿cuál era? Soplo en la sístole. Ya está, tú partes de ahí, ¿correcto? Tú partes de ahí, obviamente, ¿no? Soplo diastólico en foco mitral, bueno, soplo sistólico en foco aórtico. Ya está, y con eso diagnosticas la valvulopatía. Entonces, de acá tú sacas allá insuficiencia mitral, entonces será soplo en la sístole, lo que estamos diciendo. La insuficiencia aórtica será soplo en la diástole. O sea, tú tienes que acordarte del soplo, es muy importante. Doctor, ¿y las del lado derecho? Ya, las del lado derecho. Entonces, si tú ya sabes esto, entonces tú dices, a ver, si acá tenemos en el lado izquierdo estenosis mitral, ¿cuál será su espejo en el lado derecho? Su espejo será estenosis tricuspidia, ¿no es cierto? Eso es su espejo. Ya está. Si la estenosis mitral da soplo diastólico, la insuficiencia tricuspidia también tiene que dar soplo diastólico, pues, porque es lo mismo. Son estenosis, uno es en el lado izquierdo y otro es en el lado derecho. Entonces, ambos te van a dar soplo en la diástole. Entonces, la estenosis en el lado izquierdo es aórtica, en el lado derecho será estenosis pulmonar. ¿Cómo será su soplo? Igual que la estenosis aórtica, sistólico, solo que es en el lado derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acá, miren cómo has deducido de tu lado izquierdo, has deducido tus estenosis del lado derecho, que tienen que ser lo mismo. Vas a deducir tus insuficiencias. Entonces, si la estenosis tricuspidia da soplo diastólico, la insuficiencia tricuspidia da soplo en la sístole. La insuficiencia pulmonar da soplo en la diástole. Miren cómo empieza simplemente a deducirse. ¿Correcto? Y acá el dato que te quiero dar es con respecto a las causas. Si a ti te preguntan una estenosis tricuspidia, ¿no es cierto? Una estenosis tricuspidia. ¿Por qué se produce la estenosis tricuspidia? La causa también más asociada, miren, es la fiebre reumática. La fiebre reumática es causa de estenosis tricuspidia. Causa de estenosis pulmonar, esto es congénito. Esto lo tenemos en el famoso síndrome de Noonan, ¿ya? Congénito. Cuando observemos estenosis pulmonar, hay que buscar problema congénito. Síndrome de Noonan, acuérdate también de la tetralogía de Fallot, ¿no?, que tiene una estenosis pulmonar subvalvular, etc. ¿Ya? En el caso de las insuficiencias, ¿no?, miren, la insuficiencia tricuspidia, la causa puede ser funcional o puede ser orgánica. Insuficiencia pulmonar puede ser funcional o puede ser orgánica. ¿Funcional a qué me refiero, doctores? Cuando el ventrículo derecho se dilata, ¿ya?, y eso se dilata por hipertensión pulmonar, porque hay un problema en el lado izquierdo. Cuando hay un problema en el lado izquierdo, produce hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar lleva a crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, al crecer el ventrículo derecho, se dilata el anillo pulmonar,
se dilate el anillo tricuspidio. Por eso va a generar insuficiencia pulmonar e insuficiencia tricuspidia. Y a eso me refiero cuando digo forma funcional. Mucho cuidado que te pregunten. Las insuficiencias tricuspidias pulmonares más frecuentemente son de forma funcional. ¿Por qué? Por crecimiento del ventrículo derecho. A eso se llama funcional. O sea, no es algo orgánico, ¿no? No es algo que está destruyendo a la válvula, sino es por crecimiento del ventrículo derecho. ¿Y por qué crece el ventrículo derecho? Por hipertensión pulmonar. ¿Y por qué se produce hipertensión pulmonar? Porque hay una valvulopatía en el lado izquierdo. El ejemplo que te puedo poner, la estenosis mitral. ¿Te acuerdas de la estenosis mitral? Genera sobrecarga del pulmón, luego dilata el ventrículo derecho y ¿qué produce? Insuficiencia pulmonar. Y te da el famoso soplo de Graham-Still. Te dije, ¿no? El soplo de Graham-Still. Estenosis mitral produce crecimiento del ventrículo derecho, produce insuficiencia pulmonar y eso del soplo de Graham-Still. ¿Ya? Entonces, cuando escuches la palabra funcional es por crecimiento del ventrículo derecho. Y esa es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia y pulmonar. Ahora, si te dicen orgánica, ¿quién produce insuficiencia tricuspidia? Doctores, la insuficiencia tricuspidia, ¿ya?, se produce de forma orgánica por la endocarditis en adictos a droga por vía parenteral. ¿Se acuerdan? Y esa es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia orgánica. Endocarditis en adictos a droga por vía parenteral. ¿Te acuerdas de cardiología, verdad? Cuando te dicen la endocarditis, ¿cuál es la válvula que más se afecta en la endocarditis? La válvula aórtica. La válvula aórtica, ¿ya? Pero en adictos a droga por vía parenteral, la válvula tricúspide. ¿Te acuerdas del dato? Válvula tricúspide del lado derecho. ¿Qué te genera? Insuficiencia, porque destruyes la válvula. Entonces, insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Muy bien. Y la insuficiencia pulmonar, ¿no es cierto? Insuficiencia pulmonar de causa orgánica, ¿correcto? De causa orgánica, también tenemos acá, muy raro, ¿no? Muy raro lo que viene a ser la fiebre reumática, pero puede producirse, ¿no? La insuficiencia pulmonar por destrucción de la válvula. Es raro, ¿no? Pero también entra como causa, fiebre reumática. Muy bien. Pero lo que les quería dar de dato es básicamente, ¿no es cierto?, el soplo que se produce en cada uno de ellos, que no es necesario que lo memorices. Si tú sabes de tu lado izquierdo, el lado derecho es simplemente un espejo. Mira, si te das cuenta, es simplemente un espejo, ¿ya? Y es similar, por ejemplo, te digo, en la estenosis aórtica, miren, ¿quién se dilataba o quién se hipertrofiaba? El ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ya está. Entonces, en la estenosis pulmonar, ¿quién se va a hipertrofiar? El ventrículo derecho. Hipertrofia de ventrículo derecho en la estenosis pulmonar. O sea, son espejos, pues. Si la estenosis aórtica da gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, la estenosis pulmonar da gran hipertrofia del ventrículo derecho. Si la estenosis mitral hacía crecer bastante la aurícula izquierda, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quién hace crecer la aurícula derecha? La estenosis tricuspidia. Te hace crecer la aurícula derecha. ¿Ya? Son espejos, por eso les digo. ¿Ya? No simplemente tienen que deducirlo. No memorizarlo, ¿ah? No memorizarlo, sino deducirlo. Pues se van a olvidar. Son muchas en realidad valvulopatías. Listo. ¿Ya? Entonces con eso hemos hecho el esquema de repaso de dos temas importantes, ¿no? Lo que es la parte de trauma torácico y la parte de valvulopatías, ¿ya?